Buenos días hermanos, el día de hoy el tema que me toca es vivir por la fe. Esta es la lección 10, la página 40 de la guía, y aquí vemos que él dice: los cristianos son llamados a vivir por la fe en Jesucristo. Aquí el versículo clave está en Gálatas capítulo 3 al 11, dice: y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. El fundamento bíblico está que vamos a tratar el día de hoy está en el capítulo 3 del 1 al 22. Aquí la guía nos ofrece una introducción donde dice que nadie quisiera ser estafado, engañado o caer en una trampa. Tampoco nadie quiere que al leer la letra pequeña de un contrato encontrase una expectativa o demandas ocultas. Cuando Dios da su palabra a su pueblo, podemos confiar que la cumplirá. Él no hace nada engañosamente y no hace una promesa para después olvidarse de ella. Los Gálatas habían recibido el Evangelio y se habían convertido en seguidores de Cristo. Sin embargo, se confundieron por la enseñanza errada de algunos que querían agregar condiciones al Evangelio. La observancia de la ley mosaica. Pablo le dijo a los Gálatas que Dios no consideraba la ley un requisito para la salvación y les exhortó que ellos tampoco debían hacerlo. Entonces, esto viene aquí en la guía: recibir el Espíritu por la fe, de Gálatas 3 del 1 al 9, rechazar la confianza en la ley, del 10 al 14, y las promesas de Dios se reciben por la fe, del 15 al 22. Y aquí vamos a leer la palabra. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo, que ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí Pablo está exhortando y reprimiendo a los Gálatas porque ellos ya habían recibido el Espíritu Santo y habían visto maravillas y milagros entre ellos. ¿Cómo es posible que ahora quisieran judaizarse y ser perfeccionados en la carne por medio de la ley? Esa era el punto que aquí Pablo quería. ¿Cómo fue posible que hayan sido ustedes hechizados? Porque no podía haber otra manera. O sea, ¿cómo habían sido convencidos de esto? Si ustedes ya habían visto y el Espíritu Santo había hablado en ustedes. Entonces Pablo aquí continúa haciendo dos contrastes. Uno entre lo que es la fe y otro en lo que es la ley. Fe, justicia; ley, maldición. Entonces continúa Pablo, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí muy importante es, para ser contado a Abraham como justo, ¿qué fue lo único que tuvo que hacer? Creer. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue todo lo que tuvo que hacer. Sabemos que aquí no había ley. En este entonces 430 años duraron en la esclavitud. Aquí ni siquiera había descendencia en Abraham. Y creyó y fue contado como justo. Dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a todos los no judíos, dio de antemano la buena nueva o evangelios a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y todos sabemos esa bendición, ¿no?, que es Jesucristo. Dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto está
en Deuteronomio 27 al 26, donde dice exactamente esto mismo: maldito todo aquel que no permaneciera en estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Después de unas 12 o más maldiciones. Y aquí está, ¿verdad? Después de 12 o más maldiciones dice: maldito el que no confiare confirmare las palabras de la ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Entonces, sabemos que aquí la pericia de Pablo para referirse a todo el Antiguo Testamento es que de hecho era la única escrito que estaba. Esto apenas estaba escribiendo. Entonces, era un maestro judío, recordemos Pablo, así que hace gala de su maestría, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Muy importante aquí, por medio de la ley ninguno se justifica para con Dios. Nadie es hallado como justo delante de Dios por medio de las obras. Nadie es hallado justo por medio de la fe con Dios, por medio de las obras. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. El justo, como Abraham, por creer, será contado como justo. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado por un madero. Sabemos que Cristo fue colgado por un madero. Dice: ¿para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Básicamente para hallar piso parejo, para que ni se jactaran los judíos ni se jactaran los gentiles, como abunda en este tema Pablo en Romanos. Piso parejo para todos. Nadie sale justificado por la ley, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante las promesas. Entonces aquí lo que está explicando Pablo es que la promesa tiene mucho más peso que la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Aquí en el 19 está explicado perfectamente. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. A causa de sus transgresiones. Para eso Dios la dio. ¿Para qué? Para una especie de freno. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta de que todos somos transgresores, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Únicamente para eso sirve la ley. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que somos transgresores. Una especie de freno, una especie de tutor. Y esa es la palabra griega. En el griego es la palabra como pedagogos, para que viniera Jesucristo, hasta que viniera Jesucristo, en quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. La ley fue dada a un mediador, que en este caso fue Moisés, y el mediador no es uno solo, sino que tiene que estar entre dos, y en este caso no lo es de uno solo, es entre el pueblo y Dios. Si no se cumple una cosa, se invalida, pero Dios es uno. ¿Y quién le dio la promesa directamente a Abraham? Dios. Dios le dio directamente la promesa, no tuvo que haber un mediador. Así que la promesa es más, nunca invalida, así como va a explicar aquí Pablo. Dice:
Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que si la ley pudiera vivificar, o sea, si la ley pudiera dar vida eterna, entonces sí, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Fuéramos hallados justos por la ley. Pero como no es así, porque la ley ya vemos que explicó Pablo para qué era, para las transgresiones, para que nos diéramos cuenta de los pecadores que somos, para que nos diéramos cuenta de todas las cosas que no podemos hacer, de que no podemos ser hallados justos en ninguna manera obedeciendo las leyes, únicamente ¿en quién? En la promesa, que es Cristo Jesús, podemos ser hallados justos. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Este es el punto culminante de la lectura. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ese fue y sigue siendo el propósito de la ley. La ley de ninguna manera es contraria y de ninguna manera es inútil. Al contrario, la ley es indispensable para darnos cuenta de nuestras transgresiones. ¿Para qué? Para ser perfeccionados, pero no por la ley, sino por Jesucristo. Para que Jesucristo y la promesa, por medio de su Espíritu Santo, que ya les había suministrado a los Gálatas, ese es el punto clave. El Espíritu Santo es el que suministra y el que ayuda para que nosotros seamos más como Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo es muy importante en ese aspecto. La ley sirve para darnos cuenta de las transgresiones, darnos cuenta de los pecados que tenemos, que ninguno puede ser justificado para con Dios. Nadie puede exigirle a Dios: mira, Dios, yo soy justo porque he obedecido toda la ley, porque Dios te diría: eres un mentiroso, tú no has obedecido. Y tan solo uno que hayas roto, te conviertes en pecador de toda la ley. Así está escrito. Así que nadie es justificado por la ley. Y eso es lo que nos dice la lectura del día de hoy. Nosotros no podemos caer en ese engaño como cristianos. Y aquí el llamado al discipulado dice: al estudiar esta lección, algunos podrían preguntarse de qué manera la ley es pertinente para nosotros hoy. Al estudiar Gálatas, tenga en mente que es imposible para usted hacerse aceptable ante Dios a través de las buenas obras. Así que rechace todos los intentos de lograr el favor de Dios a través de su comportamiento y confíe solo en Cristo para el perdón y la salvación. No concentre su esfuerzo en ganar la aprobación de Dios, sino reciba las bendiciones de Dios por la fe en Cristo. ¿Está usted en un lugar de total dependencia de Cristo para la salvación? Es fácil caer en una trampa del desempeño creyendo que usted es lo suficientemente bueno o que no lo es, basado en sus obras. Es vital mantener su enfoque en el sacrificio de Cristo. ¿Cuál es su enfoque hoy? Aquí lo que nos debe de impulsar es saber que Jesucristo nos ama. Jesucristo, así también como nos ama, nos ha dado, ahora sí que Él nos va a terminar la obra. Quien comenzó la obra fue Jesucristo. Él nos ha escogido y Él terminará la obra. Así que debemos de confiar en eso. Podemos terminar orando el día de hoy, y todo aquel que no haya entendido, permite, Señor, que Jesucristo obre y la palabra obre, Señor, para que nos demos cuenta de
todas las transgresiones y todos los pecados que hemos cometido, Señor, y que vayamos, Señor, hacia ti, que te creamos, Señor, y que en esa sensación de creerte, que tú pongas por obra, Señor, todo lo que el Espíritu Santo, Señor, ya nos ha mandado. ¿Para qué? Para que podamos dar fruto, para que podamos llevar fruto, Señor, porque nosotros estamos llamados, Señor, así como dice Gálatas 5 del 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, todo esto que tú, Señor, nos has enseñado y has sido, es lo que nosotros, Señor, debemos de dar fruto, Padre. Y eso confiando en el Espíritu Santo que tú nos has dado, no en la ley, Señor. Porque sabemos que la ley ya sabemos para qué sirve, Señor, para darnos cuenta de qué pecadores somos y que no hay un solo justo, Señor, ni uno solo. Padre, amén. Gracias por el día de hoy. En tu santo y bendito nombre, Señor Jesucristo. Amén.